Shalom, amados hermanos. Hoy vamos a ocuparnos de la parashá número 13, que significa Shemot, nombres. Esto se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 6, versículo 1. Nosotros en nuestra Biblia la conocemos como Éxodo. Vamos a leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que fueron a Misrayim, junto con Jacob, su padre, cada hombre con su familia. Reubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Yisachar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher. Todos contados eran 75 almas nacidas de Jacob. Yosef ya estaba en Misrayim. Yosef murió como todos sus hermanos y toda esa generación. Los hijos de Israel fueron fructíferos y aumentaron abundantemente. Se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó de ellos, pero se levantó un nuevo rey sobre Misrayim. Él no sabía nada de Yosef y dijo a su pueblo: miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y cuando venga guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra. Así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos, con trabajos muy duros. Y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero mientras más los Misrayimim los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los Misrayimim llegaron a temer a los hijos de Israel y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo duro, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo. Y en toda esta labor no fue mostrada ninguna misericordia. Además, el rey de Misrayim habló con las parteras hebreas, una llamada Shifra y la otra Púa. Les dijo: cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Misrayim ordenó, sino dejaron que los niños vivieran. El rey de Misrayim mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas: ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir? Las parteras respondieron a Faraón: es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres Misrayimim. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por lo tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim, él las hizo fundadoras de familias. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer, también de la tribu de Leví, como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo,
Al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo en la orilla del río. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedería a él. La hija de Faraón descendió a bañarse en el río, mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrizal, mandó a su esclava a tomarla. Ella la abrió y miró adentro, y ahí frente a ella había un niño llorando. La hija de Faraón, movida con piedad, dijo: «Este debe ser uno de los hijos de los hebreos». En este punto, la hermana de él dijo a la hija de Faraón: «¿Quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti?» La hija de Faraón respondió: «Sí, ve». Así pues, la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y amamántalo por mí, y te pagaré por hacerlo». Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón, y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, que significa sacado, explicando: «Porque yo lo saqué del agua». Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y él los vio luchando con trabajos gravosos. Él vio un misrayimi golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al misrayimi y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente él salió y vio a dos hombres hebreos peleando, el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal: «¿Por qué estás golpeando a tu compañero?». Él respondió: «¿Quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al misrayimi?». Moshe tuvo miedo y pensó: «Claramente el asunto es conocido». Cuando Faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Midyán. Y habiendo ido a la tierra de Midyán, se sentó junto al pozo. Las 7 hijas de un sacerdote de Midyán vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre Yitro. Cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, Moshe se levantó y las defendió. Entonces él dio de beber a las ovejas de ellas. Cuando ellas vinieron a Reuel, el padre de ellas, él dijo: «¿Por qué están de regreso tan pronto hoy?». Ellas respondieron: «Un misrayimi nos rescató de los pastores. Más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas». Él preguntó a sus hijas: «¿Dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre allí? Invítenlo para que venga a comer». Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dio a Moshe su hija Sípora, que significa ave. Dio a su hijo Sípora en matrimonio. Ella dio a luz un hijo y él lo nombró Gershon, extranjero aquí, porque él dijo: «Yo he sido extranjero en una tierra foránea». En algún momento durante esos años, el rey de Misrayim murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud,
clamaron, y su clamor para el rescate de la esclavitud subió a Elohim. Elohim oyó el gemido de ellos, y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró a los hijos de Israel y se los dio a conocer. Ahora Moshe estaba atendiendo las ovejas de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian, guiando el rebaño hacia el lado extremo del desierto. Él llegó al monte de Elohim, Oré, llamado Oré. El malaj de Yahweh se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Moshe dijo, voy a ir allá y ver esta sorprendente visión y ver por qué la zarza no se está quemando. Cuando Yahweh vio que él había ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza. Moshe, Moshe. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no te acerques más. Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Y dijo, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Moshe inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Yahweh dijo, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Misraim, y he oído su clamor por rescate de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. Yo he descendido para rescatarlos de los Misraim y sacarlos de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, el lugar de los que Nani, Iti, Emori, Perisí, Ibi y Yebusí. Sí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y yo he visto que terriblemente los Misraimim los oprimen. Por lo tanto, ahora ven, y yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misraim. Moshe dijo a Elohim, ¿quién soy yo para ir a Faraón y guiar a los hijos de Israel fuera de Misraim? Él respondió, yo de cierto estaré contigo. Targum, Onkelos. En el Targum Onkelos dice, mi palabra será tu ayudador. Esto está entre paréntesis. La señal de que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Misraim, tú adorarás a Elohim sobre este monte. Moshe dijo a Elohim, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel, diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les diré? Elohim dijo a Moshe, Eye Asher Eye, yo soy, seré el que soy, seré. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel, Eye, yo soy o yo seré. Eye me ha enviado a ustedes. Elohim además dijo a Moshe, Yahweh, Yud-Hek Vak-Hei, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham,
el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial, generación tras generación. Ve, reúne a los ancianos de los hijos de Israel en asamblea y di a ellos: Yud-Heh-Vah-Hei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak, el Elohim de Jacob, se ha revelado a mí y ha dicho: yo he estado prestando cuidadosa atención a ustedes y he visto lo que se les hace a ustedes en Misraim. Yo he dicho que yo los guiaré fuera de la miseria de Misraim, a la tierra de los Kenani, Iti, Emori, Perisí, Iví y Jebusí, a una tierra que fluye con leche y miel. Ellos escucharán lo que tú dices. Entonces tú vendrás y tú y los ancianos de Israel ante el rey de Misraim, y tú le dirás: Yud-Heh-Vah-Hei, el Elohim de los hebreos, se ha encontrado con nosotros y ahora, por favor, déjanos ir una jornada de 3 días dentro del desierto para que podamos ofrecer sacrificios para Yud-Heh-Vah-Hei, nuestro Elohim. Yo sé que el rey de Misraim no los dejará ir, excepto con mi mano poderosa. Yo extenderé mi mano y golpearé a Misraim con todas mis maravillas que haré allí. Después de eso, él los dejará ir. Además, yo haré que los Misraimim estén tan bien dispuestos hacia este pueblo que cuando se vayan no se irán con las manos vacías, pues todas las mujeres pedirán a sus vecinos y a sus huéspedes joyas de plata y oro y ropa con las cuales vestirán a sus propios hijos e hijas, y de esta forma despojarán a los Misraimim. Moshe respondió: pero yo estoy seguro que ellos no me creerán y no escucharán a lo que yo digo. ¿Por qué dirán: Yud-Heh-Vah-Hei no se te ha parecido a ti? Yud-Heh-Vah-Hei le respondió: ¿qué es eso en tu mano? Él dijo: una vara. Él dijo: échale en la tierra. Y él echó en la tierra. Se convirtió en una serpiente y Moshe retrocedió de ella. Entonces Yud-Heh-Vah-Hei dijo a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano. Esto es para que ellos crean que Yud-Heh-Vah-Hei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob, se ha parecido a ti. Además, Yud-Heh-Vah-Hei le dijo a él: ahora pon tu mano en tu seno. Él puso su mano en su seno y cuando lo sacó, su mano estaba leprosa, tan blanca como la nieve. Entonces Elohim dijo: ahora pon tu mano de regreso en tu seno. Él puso su mano de regreso en su seno y cuando la sacó estaba saludable como el resto de su cuerpo. Si ellos no te creen o no escuchan la evidencia de la primera señal, se convencerán por la segunda. Pero si no son persuadidos aún por ambas señales y aún no escuchan lo que tú dices, entonces toma un poco de agua del río y derrámalo en la tierra. El agua que saques del río se convertirá en sangre en la tierra seca. Moshe dijo a Yud-Heh-Vah-Hei: oh Yud-Heh-Vah-Hei, yo soy un orador terrible. Yo siempre lo he sido y no soy mejor ahora, aun después que tú has hablado con tu siervo. Mis palabras vienen despacio y mi lengua se mueve despacio. Yud-Heh-Vah-Hei le respondió: ¿quién da a la persona una boca? ¿Quién hace a la persona sorda o muda? ¿Al de buena vista o al ciego? ¿No soy yo, Yud-Heh-Vah-Hei? Ahora, por lo tanto, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré qué decir.
Pero él respondió, por favor, amo, envía a algún otro, a cualquiera que tú quieras. A esto la furia de Yuhebajei se encendió contra Moshe. Él dijo, ¿no tienes un hermano, Aarón el Leví? Yo sé que él es un buen orador. De hecho, aquí está él viniendo para encontrarse contigo, y él estará feliz de verte. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la de él, enseñándoles a qué hacer. Así que él será tu orador al pueblo. De hecho, para ti, él será una boca, y para él tú serás como Elohim. Ahora, toma esta vara en tu mano, porque la necesitas para hacer las señales. Moshe se fue, regresó a Yitro su suegro, y le dijo, te ruego que me dejes ir y regresar a mis hermanos en Misrayim, para ver si aún están vivos. Yitro dijo a Moshe, ve en Shalom. Yuhebajei dijo a Moshe en Midian, ve de regreso a Misrayim, porque todos los hombres que querían matarte están muertos. Así que Moshe tomó a su esposa e hijos, los montó en las bestias y salió para Misrayim. Moshe tomó la vara de Elohim en su mano. Yuhebajei dijo a Moshe, cuando llegues a Misrayim, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas maravillas que yo te capacité para hacer. No obstante, yo lo voy a volver de corazón duro, y él rehusará dejar ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, Yuhebajei dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. En una posada en el camino, Yuhebajei se encontró con Moshe y lo hubiera matado. Sí, Sípora, su esposa, no hubiera tomado un pedernal y hubiera cortado el prepucio de su hijo. Ella lo tiró a sus pies diciendo, la sangre de la circuncisión de mi hijo es incondicional. Pero entonces Elohim dejó a Moshe estar. Ella añadió, la sangre de la circuncisión de mi hijo es incondicional. Yuhebajei dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moshe. Él fue y lo recibió en el monte donde se reveló la Shejinah de Elohim y lo besó. Moshe le dijo todo lo que Yuhebajei había dicho al enviarlo, incluyendo todas las señales que él le había ordenado hacer. Moshe y Aarón buscaron y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel. A Aarón dijo todo lo que Yuhebajei le había dicho a Moshe, quien después hizo las señales para que el pueblo las viera. El pueblo creyó cuando ellos oyeron que Yuhebajei se había acordado de los hijos de Israel y había visto cómo ellos eran oprimidos. Ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón, aquí está lo que Yuhebajei, el Elohim de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que ellos puedan celebrar una festividad en el desierto para honrarme. Pero Faraón respondió, ¿quién es Yuhebajei que yo he de obedecer lo que él dice que deje ir a los hijos de Israel? Yo no conozco a Yuhebajei y tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros.
por favor, déjanos ir la jornada de 3 días dentro del desierto para que podamos sacrificar para Yuhebajei nuestro Elohim. De lo contrario, él nos golpeará con plaga o con la espada. El rey de Misrayim le respondió: Moshe y Aarón, ¿por qué quieren sacar a la gente de su trabajo? Regresen a su labor. Miren, Faraón añadió, la población de la tierra ha crecido y aún ustedes están tratando que dejen de trabajar. Ese mismo día ordenó a los cuadrilleros y a los capataces de los esclavos del pueblo que tenían a su cargo: de ahora en adelante ya no proveerán paja para los ladrillos que el pueblo está haciendo, como hicieron antes. Que vayan y recojan la paja por ellos mismos. Pero ustedes requerirán que produzcan la misma cantidad de ladrillos que producían antes. No la reduzcan, porque se están volviendo ociosos. Por esto están gritando: déjanos ir para ofrecer sacrificios para nuestro Elohim. Den a este pueblo trabajo más duro para hacer. Eso los mantendrá muy ocupados para prestar atención a palabras vanas. Los cuadrilleros del pueblo salieron, los capataces también, y dijeron al pueblo: aquí está lo que Faraón dice, ya no les daré paja. Ustedes mismos vayan y recojan paja donde la puedan encontrar, pero su producción no será reducida. Así que el pueblo se dispersó por toda la tierra de Misrayim para recoger rastrojo en lugar de paja. Los cuadrilleros los seguían presionando: sigan trabajando, hagan la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Los capataces de los hijos de Israel, a quienes los cuadrilleros de Faraón habían nombrado para estar sobre ellos, fueron azotados y les preguntaron: ¿por qué no han llenado la cuota de ladrillos ayer y hoy como lo hacían antes? Entonces los capataces de los hijos de Israel vinieron y protestaron a Faraón: ¿por qué estás tratando a tus sirvientes de esta forma? Ninguna paja es dada a tus sirvientes. Aún ellos se mantienen diciéndonos que hagamos ladrillos. Y ahora tus sirvientes están siendo azotados, pero la falta yace en tu propio pueblo. Ociosos, él respondió, ustedes son ociosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios para Yuhebajei. En marcha ahora y regresen a trabajar. No les será dada paja, y ustedes entregarán la cantidad completa de ladrillos. Cuando ellos dijeron: ustedes no reducirán la producción diaria de ladrillos, los capataces de los hijos de Israel podían ver que tenían un grave problema. Según se retiraban de Faraón, se encontraron a Moshe y Aarón, parados por el camino. Ellos le dijeron: que Yuhebajei los mire y juzgue, porque ustedes nos han hecho totalmente aborrecibles a los ojos de Faraón y sus sirvientes, y ustedes han puesto una espada en las manos de ellos para matarnos. Moshe regresó a Yuhebajei y dijo: Yuhebajei, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha traído terriblemente a este pueblo. Él ha tratado terriblemente a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. Yuhebajei dijo a Moshe: ahora tú verás lo que voy a hacer a Faraón. Con una mano poderosa él los dejará ir, con fuerza él los echará de la tierra. Bueno, ya hemos terminado la lectura. ¿Sí? Esta lectura, que es la parashá número 13,
que corresponde a la lectura de Shemot, Éxodo. El primer nombre, o sea, Shemot significa nombres. En esta parashá ya los hijos de Israel se encuentran en el exilio. ¿Por qué digo exilio? Porque nosotros hemos leído la parashá anterior donde ellos tuvieron que emigrar o tuvieron que exiliarse en Misrayim, que significa Egipto, para poder sobrevivir sobre los 7 años de hambruna. Y también en ese tiempo le otorgaron un lugar que se llama Goshen, donde ellos podían vivir. Pero como ya había pasado mucho tiempo, ellos, desde el acontecimiento de la muerte de José, que vendría a ser el segundo de Faraón, para esta lectura de Shemot, que vendría a ser el libro de Éxodo, entonces vemos que han pasado ya mucho tiempo ya ha pasado, y donde vemos que comienza el libro nombrando a los hijos de Israel, a las 12 tribus, los nombra, ¿no? Como dice acá, los hijos de Israel que fueron a Misrayim, junto con Jacob, su padre, cada hombre con su familia. Entonces acá nombramos a los hijos de Israel, ¿sí? A Rubén, Simeón, Leví, Yahudá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher. Todos contados eran 75 almas nacidas de Jacob, José y estaba en Misrayim. Cuando ellos se asientan en la tierra de Misrayim, por causa de la hambruna, ellos realmente no es que ya pasó la hambruna y se fueron otra vez a la tierra de Canaán, porque es la tierra prometida. Entonces ellos se quedaron en Misrayim, porque de cierto Misrayim, al pasar la hambruna, Misrayim quedó como una nación la más poderosa de ese entonces. Entonces ellos se quedaron en la nación más poderosa y seguramente vivían muy bien. Estaban ellos trabajando, viviendo, y como dice acá, ¿no? Los hijos de Israel fueron fructíferos y aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente, y la tierra se llenó de ellos. Pero se levantó un nuevo rey sobre Misrayim. Él no sabía nada de José. Bueno, pasando el tiempo, el emperador o el faraón que estaba en Misrayim en el tiempo de José también falleció, y se levantó otro emperador, otro faraón. Aunque yo diría, si se acuerda o no se acuerda, yo creo que todos los gobernantes tienen la historia de lo que ha pasado en sus naciones, pero acá dice que no se acordó, no se acuerda. Dice, pero se levantó un nuevo rey de Misrayim, él no sabía nada de José. Si sabía o no sabía por el tiempo o por la historia, pero sí sabía que había un pueblo entre ellos, y sí sabía que eran los hijos de Israel. O sea, ¿cómo él puede saber que se llaman los hijos de Israel, que es un pueblo que se ha asentado en Goshen y se ha multiplicado grandemente, y no saber la historia de uno de los hijos, José, que llegó a ser emperador, ¿no? El segundo del faraón? Bueno, ese relato nos muestra que el nuevo faraón no estaba de acuerdo, o como dice acá, ¿no? El nuevo faraón que se levanta ya tenía otra mentalidad, estaba viendo que el pueblo mismo había sido fructífero y aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. Imagínense ustedes un pueblo que se asentó en una época muy difícil,
en Misraín, que ustedes lo conocen por Egipto, pero que ellos sí sabían quién eran. Ellos eran nombrados los hijos de Israel. O sea, ahí ellos estaban demostrando, los mismos Misraín, que ellos tenían identidad, eran los hijos de Israel, ¿sí? Y por lo tanto tendrían sus propias costumbres, sus propio Dios, porque era una cultura muy diferente a la de Misraín. Entonces podemos ver que este nuevo faraón se levanta, ¿no? Se levanta con la intención, como dice bien claro, de oprimirlos. Porque acá dice faraón, vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra forma ellos continuarán multiplicándose y cuando vengan guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra. Así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos muy duros y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramses. Entonces vemos que Faraón los veía a los hijos de Israel para esclavitud, para esclavos. O sea, no los veía como un pueblo que podía aprender de ellos, un pueblo pacífico, que podían convivir, sino que este faraón se levanta como un dictador. Más que un dictador, diría yo, se levanta como un esclavizador de pueblos, porque él no esclavizó a su pueblo, él esclavizó a un pueblo que se asentó hace muchos años, ¿no? Y que tenía identidad porque él mismo dice, los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Acá este emperador, como dice la escritura, se levanta para oprimir y esclavizar y tenerlos en esclavitud y oprimirlos más todavía, dice, ¿no? Porque dice, vamos, usemos astucia para tratar contra ellos. O sea, para oprimirlos más todavía, ¿no? Entonces, como dice la escritura, que ellos estaban siendo oprimidos con trabajo muy duro. Y ellos son los que los tenían trabajando tanto que ellos son los que edificaban, ¿no? Acá dicen las ciudades de almacenamiento eran los que construían los hijos de Israel y eran tratados como esclavos en la tierra de Misraín. Entonces ellos hacían los ladrillos de barro y toda clase de trabajo de campo. Entonces, y dice que no fue mostrada ninguna misericordia. Wow. Qué duramente este faraón que se levanta los comienza a oprimir tan duramente, ¿no? Y además podemos ver que el rey de Misraín, aparte de eso, no solamente los oprimía, sino que también da una orden para que la primera orden que da sobre la muerte de los niños es cuando el rey Misraín habla con las parteras hebreas, una llamada Shifra y a otra Púa, y les dice, cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, si es un niño mátenlo, pero si es una niña déjenla vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim. ¿Ve? Entonces acá vemos que este pueblo de Israel ya tenía su identidad. Eran hijos de Israel y tenían a un Elohim. ¿Sí? Entonces vemos que yo me acuerdo cuando leímos y Jacob bendice a sus hijos y le dice, el Elohim que se me apareció a mí, que me bendijo, y que yo seré y que tendré multitud de, ¿no? Y mi cera será muy numerosa. Vemos que esa bendición fue contada de generación en generación, y ese Elohim que era de Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, ese Elohim fue transmitido de generación a todos los hijos de Israel, aún viviendo en Misraín, aún viviendo en el exilio, ellos no perdían su identidad como hijos de Abraham,
del Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, y como que son descendientes, ¿no?, de la tribu de Israel. Entonces ellos primeramente tenían su identidad, tenían un Elohim. Lo que pasa es que se habían quedado, ¿no?, hasta el tiempo que ellos se multiplicaron, como dice, poderosamente. O sea, imagínate qué es lo que estaba mirando el faraón, mirando a un pueblo unido, un pueblo que crece, un pueblo que tiene una cultura muy diferente, aún viviendo en su tierra. Y que, no se habían, o sea, y que tenían su identidad, porque él los llamaba los hijos de Israel. Entonces vemos que cuando el faraón le ordena a las parteras, ¿no?, matar a los niños. ¿Y por qué los niños? Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no las niñas y por qué los niños. Lo que pasa es que el hombre tiene el hombre es la cabeza de la familia, el hombre es la cabeza del hogar, y el hombre además, como dicen, ¿no?, cuando ustedes leen, dicen Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, y no encontramos que dice Elohim de Sara, Elohim de Rachel, Elohim de Lea, ¿no? Entonces están nombrados los nombres de los varones. Entonces lo que en la cultura en ese tiempo y hasta ahora, bueno, yo sé que también es así, llevamos los apellidos de los varones. En todas las familias, en todos los lugares que he visto, se lleva el apellido de los varones. Y es como que continuara, ¿no?, el legado, los varones que quedan el apellido. Entonces ellos mismos reconocen que en el hombre hay un legado, en el hombre hay una fuerza, en el hombre hay una autoridad, en el hombre es una, como dices, a los hombres, ¿no?, se les encarga de llevar esa cultura, a su identidad, a ese Elohim, a quien sirven, ¿no? Por eso precisamente que, dice acá, ¿no?, que le mandan las parteras para que maten a los varones, a los niños varones, y a las mujeres les dejan libre, ¿no? Pero vemos que las parteras eran mujeres temerosas de Elohim. Quiere decir que ya la identidad del pueblo de Israel estaba definida, que ellos tienen un Elohim. Y ellos siempre se deben acordar del Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces, podemos seguir leyendo, ¿no?, que por este acto que hicieron las dos parteras, dice, por lo tanto Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim, él las hizo fundadoras de familia. Entonces vemos acá que por ser las parteras, ¿no?, habla de las mujeres, por ser temerosas a Elohim, entonces las hace fundadoras de familias, dice en la escritura. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo. Ahora ya no le habla a las parteras porque no funciona por ese lado, ¿no?, porque no pasa nada. Entonces ya da una orden a su pueblo, o sea, todo en general, una ley en general, tanto ¿cómo dice? A ver, claro, entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Bueno, esto ya es algo más fuerte, ¿no? Dice, todos los niños, ya, está incluyendo a su pueblo. Me parece algo extraño, ¿no? Pero él tenía un temor. ¿Por qué matar a los niños de ese tiempo? ¿Por qué eliminar a los niños de ese tiempo? Y dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Entonces seguimos leyendo, dice, un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Entonces acá vemos que nombra a la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, acá como dice bien claro en la escritura,
toma a una mujer también de la tribu de Leví. Lo que pasa que el pueblo de Israel se dividió en tribus y cada uno cuidaba, ¿no? Por ejemplo, la tribu de Judá, todo de la tribu de Judá seguramente se casaban. Y acá dice, un hombre de la tribu de Leví tomó a una mujer también de la tribu de Leví. Y sabemos que los de la tribu de Leví son escogidos para tener más, para servir a Elohim. Y acá podemos ver que cuando tuvo un hijo, ella concibió y tuvo un hijo, y al ver lo hermoso que era. O sea, más que al ver lo hermoso que era, vemos que tenía este niño algo muy especial, ¿no? Cuando se nombra en la Biblia a un niño, es porque es algo muy especial. Entonces dice, cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro y lo cubrió con barro, y puso al niño en ella y la puso en el carrizo en la orilla. Lo que pasa es que todavía estaba esa ley de la muerte de los niños. Entonces ella lo deja en la orilla del río, pero su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedía a él. En ese momento la hija de Faraón desciende a bañarse. Bueno, acá hay una sincronización de hechos. Vemos que la madre prepara una cesta de papiro y lo cubre con barro y brea, que quiere decir que el agua no va a entrar y el niño va a estar dentro. Lo deja en la orilla, su hermana va detrás, y en esos momentos la hija de Faraón desciende a bañarse. Entonces, cuando vemos que en las escrituras que pasan las cosas, como dice, algo sincrónico, algo que está detallado, vemos que acá hay un mensaje que el Señor nos quiere dar. Cuando el Señor hace algo grande, Él lo está preparando todo en el tiempo perfecto, todo en el momento perfecto, todo, ¿no? Pero acá, como dice, ese niño que encuentra la hija de Faraón, cuando lo ve, le pone el nombre de Moshe, porque Moshe significa sacado del agua. Y si seguimos el relato, vemos que ella se da cuenta que es un hijo de una mujer hebrea, porque ella sabe muy bien que ha habido una orden, ¿no?, de su padre, el faraón, de matar a todos los niños. Entonces, en ese momento dice que la mujer tuvo piedad y lo rescató al niño para ella. Y estaba cerca, como dice la hermana de Moshe, porque lo seguía la cesta. Inmediatamente también, cuando se acerca la hija de Faraón y carga al niño, o sea, lo ve y dice, wow, qué hermoso este niño, y se queda impresionada. Entonces ahí viene Miriam, que es la hermana de Moshe, y le dice, ¿no? Te puedo traer a alguien para que lo amamante, porque como el tamaño que tiene 3 meses, imagínate, un niño tiene que ser amamantado. Entonces ella inmediatamente dice, sí, ve, consígueme ya. Entonces, porque el niño estaba llorando de hambre. Entonces la traen pues a la madre, la mujer de Leví, no, de la tribu de Leví, que es la madre de Moshe, ¿no? O sea, ¿quién es la que amamanta a Moshe? Es su propia madre. Porque, como dice, todo está en el cuidado de Dios. Dios hace todo cuidadosamente, el Elohim. Entonces, miramos acá que el Señor hace de que todo esté sincronizado, ¿no? Y entonces yo veo la gran obra de el Elohim, que precisamente por este acto hace de que Moshe reciba
el alimento materno de su madre, y cuando ya estás lo suficientemente grande, lo entrega a la hija de Faraón. Y bueno, también vemos que ya cuando crece y él va, como dice, ¿no? Él va a ver a su pueblo, al pueblo de Israel. Acá veo algo muy importante. Acá la hija de Faraón le dice quién es él, le dice cómo lo encontró. ¿Por qué? Porque él cuando sale y está grande, la misma escritura nos dice, ¿no? Nos dice que un día cuando Moshe ya era un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Ve? La misma escritura nos indica que él sabe su identidad, que él es un hebreo, que está en Faraón porque su hija lo rescató, porque es criado como uno de los hijos de Faraón, pero la hija de Faraón le dice su identidad. Por eso él dice, él sale, ¿no? Y él va a visitar a sus hermanos. Ya crecido, salió a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y él los vio luchando con trabajo gravoso. Y vio un misraim golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al misraim y escondió el cuerpo en la arena. Entonces podemos ver que ahí él hace un acto, por decir, y verdadero de justicia. Porque qué tanto ese misraim golpeaba a ese hebreo, debió ser sin piedad, debió ser de una forma brutal, debió ser de una forma que mira, que Moshe intervino y lo mató. Wow, debió ser algo muy fuerte. Y él, bueno, lo esconde y él piensa que nadie lo vio, pero como dice, sigamos la escritura, al día siguiente va y otra vez, ¿sí? Y ve ahora no solamente a que un misrayim le golpea a un hebreo, sino ahora ve a dos hebreos peleando. Entonces, ahí donde él dice, ¿no? ¿Por qué están golpeando? ¿Por qué estás golpeando a tu compañero? Y él respondió, el hebreo, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al misrayim? Wow, entonces Moshe dijo, wow, ya claramente todo es conocido. Claro, porque un hebreo, o sea, uno del pueblo de Israel, no puede matar a un misrayim porque es un esclavo. Pero cuando dice Faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe. Sí, porque yo digo, ¿por qué no lo perdonó? Porque se supone que es un hijo de su hija que ha crecido como un hijo en la casa de Faraón, pero no. Yo veo acá que el Faraón en su corazón nunca amó a Moshe, porque vemos que inmediatamente dice que tuvo intención de tratar de matar a Moshe. Pero Moshe huyó de Faraón para habitar la tierra de Midian. Entonces acá vemos que Moshe, ya en una edad madura, se va del palacio, del lujo, del poder, de todo lo que le ofrece vivir en la casa de Faraón y todo lo que le ofrece ser hijo de la hija de Faraón. Él huye por su vida, porque de todas maneras acá lo estaba buscando Faraón para matarlo. O sea, él huye por su vida, ya todo está conocido, él se va y se va a la tierra de Midian. Y habiendo ido a la tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Generalmente en la escritura, cuando habla de pozo, habla de que, bueno, se juntan los que tienen ovejas, los que van a sacar agua, y bueno, generalmente es un lugar de encuentro, ¿no? Y acá dice que las 7 hijas del sacerdote de Midian vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre Yitro. Entonces vemos que el sacerdote Midian solamente tenía hijas, no tenía hijos. Se nombra a sus 7 hijas. Entonces también vemos que
al sacerdote Miryam lo nombra como su grado, sacerdote. Luego cuando dice, le da, dice, y cuando le nombran, dice, cuando ellas vinieron a Reguel el padre, o sea, su nombre, Reguel, el padre de ellas, ¿no? Ya que Moshe había ayudado a sacar agua para las hijas del sacerdote y las defendió también por el agua, ¿no? Porque tuvieron acá dice que tuvieron también, dice cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, Moshe se levantó y las defendió. Otra vez Moshe se levanta y para hacer justicia. Ya estamos viendo, Moshe se levantó para hacer justicia por el Misrayim que estaba maltratando cruelmente a un hebreo. Justicia. Moshe se levantó para ayudar a sacar agua para las hijas del sacerdote y también para defenderlas de los pastores. Justicia. Entonces desde allí estamos viendo que Moshe, su personalidad es que a él le gusta hacer justicia, no le gusta la opresión, no le gusta la maldad. Entonces vemos una característica ya de Moshe que podemos ir en la lectura, nos está indicando. Entonces, ya llegaron a la casa, ¿no? Las 7 hijas del sacerdote llegan a su casa. Su padre le dice, uy, que han venido muy temprano. Entonces ellas respondieron, un Misrayimin nos rescató de los pastores. ¿Por qué dicen Misrayimin? Yo percibo ahí mismo que Moshe no estaba vestido como un hebreo, sino tenía las características, su vestidura, su presentación, un Misrayimin. Nos rescató de los pastores, más que eso, él sacó agua por nosotros y dio de beber a las ovejas. Entonces el hombre se dio cuenta que es un hombre importante, que es un hombre justo, que es un hombre valiente, ¿no? Y ¿qué hace? Inmediatamente el sacerdote da a una de sus hijas para que sea su esposa. ¿Ve? Así por alegría, ¿no? Bueno, entonces Moshe se casa en matrimonio, ¿no? Se casa con Zípora y el primer hijo que tiene es Gershon, que significa extranjero aquí. ¿Por qué ese nombre? Porque dice, yo he sido extranjero en una tierra foránea. Y seguimos leyendo, dice, en algún momento durante esos años el rey de Misraim murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud. Clamaron y su clamor para el rescate de la esclavitud subió al cielo. Elohim oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró a los hijos de Israel y se los dio a conocer. Acá quiero que tomen en cuenta algo muy importante. Acá hay un pueblo que está siendo oprimido. Hay un pueblo que también está gimiendo, está clamando. Hay un pueblo, ¿no?, que está clamando para ser rescatado de la esclavitud. Y acá dice que todo su clamor subió a Elohim. Entonces, esto nos ayuda a entender ese contexto, por qué los pueblos, por qué las naciones tienen que clamar cuando ven de sus gobernantes injusticia. Es muy importante la unidad, es muy importante ver, ¿sí? Acá dice bien claro, y el pueblo clamó, porque gemían, estaban bajo el yugo de la esclavitud, clamaron y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Sube Elohim, oye Elohim el gemido, Elohim se recuerda de su pacto, Elohim mira y se lo da a conocer. ¿A quién? A Moshe. ¿Quién es Moshe? Moshe es un libertador. Moshe es un ser humano que toma ese llamado para ser precisamente un libertador.
Pero si ustedes miran la cualidad de Moshe, Dios no lo escoge al azar. Él ya, cuando Moshe se manifiesta, cuando está un Misrayim, está golpeando salvajemente a un hebreo, él sale en su defensa a hacer justicia. Cuando ve que las hijas del sacerdote Migyan, que son 7 mujeres, no podían sacar agua, las ayudó a sacar agua. Los pastores también le hacen, las tratan mal a ellas, porque son mujeres, él las defiende. O sea, vemos ya la cualidad, la personalidad de Moshe, que no le gusta la injusticia. Entonces vemos que el Señor miró y puso sus ojos en Moshe, y además cuando nace Moshe, su madre dice, este niño es muy hermoso. Y en la palabra hermoso quiere decir que este niño tiene algo muy especial, algo muy especial. Y es así que el Señor en cada generación siempre va a venir dentro de los hijos alguien muy especial. Y es precisamente porque se necesita para que sea un líder, se necesita para que sea un libertador, se necesita para llevar un liderazgo. Entonces acá vemos que un pueblo oprimido, cuando clama, cuando gime, cuando no está de acuerdo que el líder, ¿no? Allí, por ejemplo, Faraón los trataba a ellos como esclavos. Pero esto tampoco no hace de que se vea algo, como dicen, ¿no? Bueno, ahora ya no hay esclavos en ese tiempo. Bueno, pero diríamos que si tenemos un gobierno opresor, un gobierno que maltrata a su pueblo, que los trata mal, que los subyuga y que es como, diríamos, un dictador. Entonces ese pueblo unido tiene que clamar, unido tiene, porque Elohim va a escuchar. Porque la historia que nos cuenta Shemot es una historia para la humanidad. Inclusive es una historia para nuestra familia. Si vemos que tenemos unos padres que son opresores, o vemos que tenemos un esposo que no es, nosotros tenemos que clamar a Elohim. Tenemos que clamar al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tenemos que gemir, tenemos que decir, no estamos de acuerdo. Señor, ayúdanos, rescátanos. Y vemos que Elohim dice bien claro ahí, el Señor escucha, el Señor mira, y el Señor, como dice acá, ¿no? Hay un clamor, el Señor mira, oye el gemido, y Él se recuerda de su pacto, ¿no? El pacto de Abraham, Isaac, de Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas que tuvieron la bendición de Abraham. Miró a Elohim, habló con él, fue un intercesor. Isaac nació de la promesa con su esposa de Sara a los 90 años Sara y él de 100, y nació Isaac. O sea, el acontecimiento de estos patriarcas ha sido todo sobrenatural. Y entonces vemos también a Jacob, cuando Jacob, ya con sus 12 hijos, ¿no? Varones, podemos ver que él también tenía miedo de Isaac, su hermano, que lo matara, y él clamó a Elohim, le clamó las promesas que él le había dado a través de Isaac, su padre, le recordó. Entonces nosotros, como dice acá en la escritura, tenemos que clamar. No podemos estar tranquilos o quedarnos quietos, ya hay un opresor, ya nos tratan mal, ya vemos injusticia. No podemos quedarnos, ser sumisos ni tranquilos, porque no es justo. Tenemos un Elohim. Y la palabra Elohim, cuando yo menciono, es el nombre de Dios que hace justicia. Es el juez, el que escucha, el que llega el clamor,
llega el gemido del pueblo que lo está llamando. Entonces, acá vemos ya que dice que cuando Moshe estaba atendiendo a las ovejas de su suegro Yitro, ¿no? Y estaba guiando su rebaño, pues él llega al monte de Elohim, el monte Oré. O sea, el Señor, las ovejas llegan allá. Y el malaj de Yuhebahei se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Lo que el Señor hizo con Moshe es que él se le apareció en medio de una zarza y él, como dice, ¿no? Él no sabía que estaba en el monte Oré, él no sabía que sus ovejas y por todo el trabajo se fue hasta allá. Y él al ver eso, algo sobrenatural, entonces él se acerca. Y al acercarse, él escucha una voz donde le dice, Moshe, Moshe, ¿no? Y él respondió, aquí estoy. Y hubo una conversación y dice, no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. ¿Cuál es esa tierra Kadosh? El monte de Elohim, el monte Oré, más conocido como el monte Moriah. ¿Sí? Entonces es un lugar que el Señor escogió para hacerse ver. Entonces, acá dice, no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Kadosh significa tierra santa. Y dijo, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Moshe inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Y acá le dice, ¿no? Yuhebahei dijo, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido. Yo he oído su clamor por rescate de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. Yo he descendido para rescatarlos de los Misrayimi y sacarlos de ese país a una tierra buena, espaciosa, una tierra que fluye con leche, miel, el lugar de los Kenan, Iti, Emori, Perisí, y Yebusí. Si el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y yo he visto qué terriblemente los Misrayim lo oprimen. Por lo tanto, ahora ven y yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misrayim. Aquí vemos que se estaba presentando como Elohim de sus patriarcas, de los padres. O sea, imagínate cuántas generaciones ya han pasado. Pero cuando un pueblo, que son ellos, que recibieron la bendición, y antes de morir Jacob le dice a José, a José, que recuerden en mi nombre el propósito del nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque hay promesa y la promesa es la tierra, porque no puede existir un país si no se tiene la tierra. Y la tierra de Kenan, dice la tierra no solamente nombra a Kenan, Iti, Emori, Perisí, Yebushi. ¿Y cuál es la tierra? Ahorita geográficamente la tierra de Israel les pertenece esa tierra, porque es la tierra, el lugar geográfico, ¿ya? Donde una nación puede ser soberana e independiente. Como dice, esa tierra le fue dado a los patriarcas y a sus generaciones. Por lo tanto, esa tierra les pertenece. Y aquí Elohim le está diciendo, yo les he dado, y dice, y sacarlos de ese país a una buena tierra espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Ahí le habla así, pero en los capítulos primeros vemos que el Señor Elohim le dice que esta tierra es tierra para ustedes, la tierra de Kenan. Y acá está hablando de todo ese lugar geográfico. Acá también vemos, como dice, ¿no? Y si el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y yo he visto que terriblemente. O sea, no solamente llega el clamor,
No solamente Él escucha, sino que Él baja y verifica. Así es Él. ¿Por qué pasa todo ese tiempo? Porque cuando un pueblo clama a su Elohim, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, no solamente escucha al Señor, sino Él baja, verifica, mira, da tiempo al opresor a arrepentirse, da tiempo a que cambie su situación, da tiempo. Pero Él toma su tiempo y, como dice el Señor, hace justicia, hace justicia. Entonces dice, por lo tanto, ahora ven y yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misraim. Bueno, acá vemos que el Señor dice, mi pueblo, los hijos de Israel. Yo diría, la historia cambió, el relato cambió, o nosotros tenemos que poner un nombre o cambiar la narrativa. No, acá dice mi pueblo, los hijos de Israel. Acá dice que tienen una tierra que Él les ha dado por herencia. Acá le dice que es el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de los patriarcas y de toda la descendencia y de todo aquel que cree en Elohim. Entonces nosotros podemos ver una identidad, un pueblo, una familia que el Señor tomó para darles una tierra. Y ya vemos al líder que levanta acá, a Moshe. Vemos a un líder que levanta porque tiene personalidad, porque a él ama la justicia y porque él no está tranquilo cuando alguien es oprimido. Menos si es su hermano. O sea, menos si son mujeres. Mira, primero fue un Misrayim que trataba, yo diría, pues, ¿cómo le estaría tratando al hebreo que fue tan cruelmente que lo tuvo que matar? Vemos, ¿no?, que también le llama la atención dentro de sus hermanos a dos hebreos peleando y uno le dice que tú vas a ser nuestro juez, ¿quién te ha constituido? O sea, el otro que está golpeando a su otro hermano el hebreo responde así, pero él no se queda tranquilo. Perdón. Y continúa. Entonces nosotros vemos que la personalidad de Moshe es de un libertador, una persona que no le gusta la injusticia. Y aquí también podemos ver que Moshe es instruido, ¿no?, por Elohim, pero aún así Moshe dice, ¿no?, pero ¿quién me va a creer a mí que tú me has escogido? Dame señales, ¿no? Y le dice el nombre, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que les diré? Y él les dice, ¿no? Eye, Asher, Eye. Yo soy, seré el que soy. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Yo soy o seré, me ha enviado a ustedes. Elohim además dijo a Moshe, o sea, le da su nombre, Yuhebahei. Yo digo Yuhebahei porque en verdad no sabemos cómo pronunciarlo, ¿no? El pueblo de Israel dice Hashem, ¿no? Y nosotros respetamos porque su nombre es santo y sagrado. Así que yo en las lecturas que voy a leer voy a decir Yuhebahei. El Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial, generación tras generación. Y le ordena, ¿no?, ir a los ancianos, contarle todo lo que te estoy hablando. Y también le dice, ¿no?, que tu hermano Aarón también, yo le estoy hablando porque él va a venir a ti para que los dos vayan delante de Faraón y así puedan sacar a los hijos de Israel de la tierra de Misraim. Pero además de eso, el Señor también le da, como dice, ¿no?,
lo más hermoso que leo acá en la lectura, amados hermanos, como dice la palabra, no solamente el Señor te ordena algo, sino también te dice lo que va a hacer. O sea, todo el plan. Es como que un presidente, no, es como un candidato presidencial. Presento mi plan de gobierno. Esto es todo lo que voy a hacer. Todo lo que voy a hacer. Y lo tiene que cumplir para que su nombre de esa persona, ¿no?, sea recordado como el que tiene palabra y el que cumple. Entonces, no es que lo estoy comparando a Dios, sino que una persona cuando dice algo lo tiene que cumplir. Y eso lo aprendemos de acá, de la escritura misma, donde dice bien claro, todo el plan, le dice el Señor, que, o sea, el plan que Dios va a hacer con Faraón. Le dice todo cómo va a ser. O sea, es algo, es como decir, y yo te digo todo lo que le voy a hacer a Faraón. Acá lo vamos a leer para tener un contexto más, para tener este entendimiento que el Señor nos revela, ¿no? Dice, y yo he dicho que yo los guiaré fuera de la miseria de Misraín a la tierra de Kenán, Ití, Emori, Perisí, Vi y Jebusí, a una tierra que fluye con leche y miel. Ellos escucharán lo que tú dices. Entonces tú vendrás, y tú y los ancianos de Israel, ante el rey de Misraín, y tú le dirás, Yahvé, el Elohim de los hebreos, se ha encontrado con nosotros. Ahora, por favor, déjanos ir una jornada de 3 días dentro del desierto para que podamos ofrecer sacrificios para Yahvé, nuestro Elohim. Y acá le dice, pues, ¿no? O sea, le está diciendo todo lo que ustedes van a decir, y también le está diciendo todo lo que el rey también va a contestar. Yo sé que el rey de Misraín no los dejará ir, excepto con mi mano poderosa. Yo extenderé mi mano y golpearé a Misraín con todas mis maravillas, para que haré allí. Después de eso, él los dejará ir. O sea, él dice hasta todo lo que va a pasar. Cómo ustedes van a hacer, que él va a responder, que vuelve a pasar, que va a responder él, ¿no? Y además yo haré que los Misraímen estén tan bien dispuestos, ¿no?, cuando ya van a salir, ¿no?, que este pueblo, que cuando se vayan nos irán con las manos vacías. Pues todas las mujeres pedirán a sus vecinos y a sus huéspedes joyas, plata, oro, ropa, con la cual vestirán a sus propios hijos e hijas. De esta forma despojarán a los Misraín. Yo acá siempre cuando leo esa parte les comparto, ¿no? Es como ellos han estado como esclavos, ¿no? Y ellos salen. Yo digo, wow, le está dando pues su tiempo de servicio, su CTA, su indemnización, todo. Porque, como dice, ¿no?, el que trabaja para Dios, como dice, ¿no?, el Señor paga, y paga bien. Y eso es verdad, amados hermanos. Nosotros cuando servimos al Señor, por ejemplo, ahorita que yo estoy leyendo esta porción de Parashá y vamos juntos entendiendo el propósito, las partes donde el Señor te dice que yo voy a hacer esto, va a pasar esto, pero te cuenta todo el plan, tú escuchas. Y eso es maravilloso porque dice que el Señor no hará nada sin que lo sepa. Eso lo dijo con Abraham. Esconderé yo de Abraham lo que tengo que hacer, ¿no?, con Sodoma y Gomorra. Y no lo escondió, le dijo todo. Pero ¿qué encontramos con Abraham? Que intercedió. Y si hay justos ahí, ¿tú a todos los condenarás por igual? No. ¿Ve? Entonces vemos a un Elohim vivo, un Elohim verdadero, un Elohim donde nosotros oramos, clamamos, gemimos, porque son tantas diferentes circunstancias que podemos vivir, pero todos con un propósito, para poder clamar, gemir, y no solo por nuestra nación, por las otras naciones, por los otros lugares, por las otras familias, por el pueblo de Israel. O sea, tenemos mucho por qué orar, clamar, gemir. Y el Señor, como dice, ¿no?, escucha, oye,
mira, baja y verifica. Entonces es algo hermoso que acá Él está diciendo todo lo que Él va a hacer y lo que va a responder Faraón y lo que tú vas a hacer, y yo voy a hacer que ustedes se vayan con joyas, con oro, con plata, con ropa. Hasta le dice todo el plan completo, y es maravilloso porque es verdad, Él te lo dice todo completo, ¿no? Y sigue, ¿no? Y Moshe respondió, pero yo estoy seguro que ellos no me creerán y no me escucharán lo que yo digo, porque dirán, Yuhebahei no se te ha parecido a ti. Yuhebahei le respondió a Moshe, ¿qué es esto en tu mano? Una vara. Entonces ahí ya Yuhebahei, ¿qué hace? Ya le da la vara, ya le enseña que él puede una vara convertir en serpiente, ya enseña que su mano que está sana la mete en su seno y cuando la saca está enferma, ¿no? Cuando yo me recuerdo de eso, ahí en la escritura dice, yo soy el que hiere, yo soy el que sana, ¿no? Yo soy el que hago morir, yo soy el que hace vivir. O sea, prácticamente está diciendo eso. Yo soy el que hago cosas sobrenaturales para ustedes, pero para mí son, que es parte de mi identidad. Yo soy el Elohim. Yo demuestro que aunque no me vean, no me vean así, yo puedo hacerlo con la naturaleza, ¿sí? Y entonces, y le dice todas esas señales. Y la otra señal más fuerte, donde le dice, mira, coge agua del río, un poco de agua, y derrámala en la tierra, y esa agua que saques, yo la convertiré en sangre en la tierra seca. O sea, hay ya cosas que diríamos, wow, pero esto solamente lo puede hacer Elohim, nadie más, ¿no? Entonces Moshe dijo a Yuhebahei, oh Yuhebahei, yo soy un orador terrible, yo siempre lo he sido y no soy mejor ahora, aún después que tú me has hablado con tu siervo, mis palabras vienen despacio y mi lengua se mueve despacio. Entonces ahí también Yuhebahei le demuestra la otra, o sea, lo que es capaz también, o sea, Yuhebahei no tiene límites, ¿no? Y le dice, mira, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Y acá dice bien claro, ¿no? Yo soy el que hace a la persona muda, yo soy el que le he puesto la boca, yo soy el que hace el ciego, yo soy el que le hace mirar, o sea, yo soy. Y eso cuando me habla así, yo me recuerdo cuando Yeshua miraba con compasión al ciego, ¿no? Y, y el ciego le decía, hijo de David, ten compasión de mí, quiero ver. Estaba ciego, ¿no? Y Elohim dice, yo soy el que hago al ciego. Y Yeshua hace mirar. Y yo soy el que hace mirar, ¿no? Entonces podemos ver esa conexión que hay con Yeshua. Cuando Yeshua ve al paralítico y el Señor dice, yo soy el que hace al paralítico y yo soy el que lo levanta, ¿sí? Entonces vemos esas cosas, ¿no? Y el otro es cuando estaba con lepra, ¿no? Y vemos en muchas de las porciones que vemos del Nuevo Testamento, el Biraj Hadashah, a Yeshua sanando a los leprosos. Y el Señor dice, ¿no? Yo soy el que pone la mano de lepra de Moshe y yo soy el que la sano. Entonces vemos que Yeshua fue el único de esa época, como dice que en la tierra de Israel sanaba a los leprosos. Vio a los leprosos y a todos los sanó. ¿Sí? Yo soy el que hago la lepra, yo soy el que sano, yo soy el que pongo ciego, yo soy el que te da la vista, yo soy el que hace mudo, yo te hago mudo, yo soy el que te hace hablar. O sea, yo soy, ¿no? Ahí veo una conexión muy poderosa con Yeshua, muy poderosa con lo que son sus milagros sobrenaturales que nosotros podemos entender que nadie más que Elohim, que Yuhebahai, que lo puede hacer, ¿no? Y vemos a Yeshua como hijo
de Dios que Él lo hizo. Él hizo todos esos milagros porque todos los milagros se cuentan, ¿no?, en el Nuevo Testamento, conocido como el Brit Hadashah, ¿sí? Entonces sigamos leyendo, y acá vemos también a un Moshe, ¿no? Y acá dice, pero él respondió: por favor, amo, envía a algún otro, a cualquiera que tú quieras. Hasta ese punto Moshe escuchó todo el plan, todas las cosas de donde el Señor le dice: vas a hacer la vara, se va a convertir en serpiente, que la mano de la lepra lo voy a poner sano, que el agua del río lo voy a echar en la tierra seca, va a ser sangre. Y le muestra tantas cosas que le está diciendo, inclusive Faraón, que se va a oponer, pero yo voy a poner de corazón duro y yo voy a hacer esto, pero aún así Moshe no quiere ir. No quiere ir porque él no se siente que pueda ir, porque recuerden que él salió huyendo de Faraón. Ahora Faraón ya no está, pero él ya no tiene 40 años cuando huye. Él ya tiene 80 años. Pasó 40 años, ¿no?, con en la tierra de Midian como pastor. Ya imagínate que ya se acordaría, ¿no? Yo vivía antes en la casa de Faraón, pero ya 40 años, ahora estoy cuidando a las ovejas como pastor. Entonces, del salir de la casa de Faraón, que es otra clase de vida, otra clase de preparación, a ir a pastores, o sea, ha cambiado totalmente a su personalidad, ha sido también, como dice, más pasiva, porque cuando uno dice que cuida las ovejas, tiene que cuidarlas, tiene que hacerla beber, tiene que hacerla pastar, tiene que tener empatía con los animales, que los animales no te hablan, pero los animales tienen instinto y uno tiene que cuidarlos. Entonces, en ese nivel su alma de Moshe ha sido perfeccionada, ¿no? Entonces vemos acá que aún así no quiere ir. Y acá dice, ¿no? A esto la furia de Yuhebajei se encendió contra Moshe. Él le dijo: ¿no tienes un hermano, Aarón el Leví? Yo sé que él es un buen orador. De hecho, aquí él está viniendo para encontrarse contigo y él será feliz de verte. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré en tu boca y con la de él, enseñándoles a qué hacer. Así que él será tu orador al pueblo. De hecho, para a ti él será una boca, pero tú serás como Elohim. O sea, le sigue diciendo los planes, le sigue diciendo que él ya está viniendo. O sea, puso en el corazón de Aarón venir a buscar a Moshe. O sea, todo lo estaba, creando Dios. Todo estaba poniendo para que suceda. Todo. Y solo necesitaba a Moshe. Necesitaba una persona que él también lo había preparado de ese niño. También tenía esa personalidad de justicia. Tenía esa personalidad de querer hacer las cosas bien. Ya tenía eso. Era su identidad de Moshe, pero tenía el temor, porque dice que no era hábil en hablar. Pero yo también le digo a ustedes, hermanos, yo no soy hábil en hablar, pero cuando estoy leyendo la lectura o cuando les quiero explicar algo, es como que el Señor pone las palabras en mi boca, y lo que yo le explico es lo que yo leo y lo que el Señor está poniendo en mi boca, las palabras, para que ustedes entiendan que Elohim, que Yuhebajei, es un Dios vivo, que te escucha, que te oye, que te mira, que mira la aflicción, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él no se ha olvidado como familia, como seres humanos, como pueblo, como nación. Él no se ha olvidado de nosotros. Él está presente, esperando que nosotros clamemos, esperando que nosotros pidamos justicia de Él, esperando de que, yo digo, ¿no? Pensar que vamos a vivir así, en esta opresión. No, yo me opongo. Yo
puedo llorar y decir, no, yo no voy a soportar esta situación, me resisto a creer que mi vida es así, me resisto a que esto no cambie, yo no. Yo no creo que esto sea vivir. No, debe haber un Elohim. Y lo encontré. Lo encontré leyendo las escrituras como las estoy leyendo. Lo encontré viendo que es un Elohim verdadero, que es un Elohim que te habla, que es un Elohim que tiene planes para ti, pero tenemos que actuar. Tenemos que... Mira, Moshe, no quería ir. Viene Aarón. Si tú no puedes, va a venir otra persona contigo, te va a ayudar, pero el Señor te va a sacar de la esclavitud, te va a sacar de la pobreza, te va a sacar de la miseria, te va a sacar de la opresión, te va a sacar de donde estés te va a sacar. Pero tienes que levantar tus brazos al cielo, tienes que creer que el que hizo los cielos y la tierra es grande. Tienes que buscarlo de todo corazón y lo vas a encontrar. Porque este clamor que llegó a los oídos de Elohim fue el clamor de un pueblo que estaba siendo oprimido. Y podemos contar que puede ser una persona, que puede ser una familia, que puede ser una nación, que puede ser un pueblo. No hay nada que el Señor no escuche. Y por eso que necesita un libertador, necesita una persona que intervenga, necesita una persona que sea capaz de hacerlo. Porque como dice, Él se presenta, pero quien hace toda la obra es Elohim. Pero necesita alguien que hable, sí. Necesita alguien que se enfrente, sí. Necesita alguien que sea valiente, sí. Necesita alguien que se oponga a la injusticia, sí. ¿Ve? Entonces vemos que el Señor escogió a Moshe y le dio a Aarón para que lo ayudara. Porque sabía que Moshe tenía esa duda de decir, no, yo hablo poco, ¿cómo voy a hablar? Entonces también el Señor ve, como dice, todos seres humanos no somos perfectos, ve que le faltaba algo a Moshe y le dice, no te preocupes, Aarón te va a ayudar. Y así va a ser con nosotros. Si nosotros no podemos, alguien va a venir con nosotros y nos va a ayudar, pero que nos saca, nos saca. Entonces podemos ver a través de esta escritura, podemos ver, ¿no?, que el Señor ya preparó a un ser humano e hizo nacer. Y así va a ser de generación en generación. Va a haber alguien con esa identidad, con ese espíritu libertador, con ese que no es opresor, que no engaña, que no miente, que no se aprovecha de los más débiles. El Señor va a traer, y en todas las generaciones lo hace. Y acá vemos que Moshe fue uno de los que el Señor preparó para este tiempo. Y a Aarón también. Entonces podemos ver, ¿no?, que ya habla con Aarón, ¿sí? Y también podemos ver que Moshe le cuenta a su suegro lo que tuvo el encuentro con el Elohim, ¿no? Porque tiene que rescatar a su pueblo y su suegro le dice, sí, ve, ¿no? O sea, ve en Shalom. Y bueno, para ustedes, amados hermanos, Shalom es una palabra muy amplia, donde le dice, Shalom significa que te vaya muy bien, que prospere, que todos los planes salgan bien. Es una plenitud total. Acá dice, Yahvé dijo a Moshe en Midian, ve de regreso a Misraim, porque todos los hombres que querían matarte están muertos. Acá también vemos que Moshe toma a Zípora, a sus hijos, y se va para encontrarse con su hermano Aarón y para poder ir al plan que el Señor le había ordenado. Pero acá pasa algo, como dice, algo que Moshe no se lo esperaba, ¿sí? Porque dice que, acá dice bien claro, ¿no? En una posada en el camino Yahvé se encontró con Moshe y lo hubiera matado. Y si Zípora no hubiera tomado un pedernal y hubiera cortado el prepucio de su hijo, ella lo tiró a sus pies diciendo, la sangre de circuncisión de mi hijo es incondicional.
Lo que pasa que los hijos de pacto es a través de la circuncisión, quizás el 8º día, en el prepucio de los hombres, de los niños de 8 días. Entonces vemos que uno de sus hijos no estaba circuncidado, no estaba dentro del pacto. Entonces, cuando Moshe es llamado, no es que solamente se haya llamado él. El Señor está mirando a través de él a sus hijos. Está mirando si él, como dice, cumplió, ¿no? Porque dice que todos los que entren a este pacto, ¿no? Del Brit Milá será la señal del pueblo de Israel. Y uno de sus hijos no estaba circuncidado. Entonces, ¿quién es el responsable de que su hijo no esté circuncidado? El padre. Porque tiene que hacer cumplir eso. ¿Y qué hace la mujer? Muy sabia, Sípora, lo circuncida. Porque se habrá preguntado, ¿por qué mi esposo que va a ayudar al pueblo a salir y que Dios se le ha revelado y qué pasó? ¿Por qué ahora va a morir? Mi esposo está grave. Pregunta y le viene la respuesta. Es porque no está circuncidado, inmediatamente circuncida. Nosotros cuando preguntamos algo va a venir una respuesta. Por eso que tenemos que preguntar, a ver, quiero saber, me olvidé algo, no hice, por favor, ayúdame. Y te da la respuesta. Elohim es un Elohim vivo, es un Elohim que escucha, que responde, que te habla, que te ama. ¿Sí? Entonces dice, pero entonces Elohim dejó a Moshe estar, o sea, vivir. Ella añadió, la sangre de circuncisión de mi hijo es incondicional. Bueno, entonces Yahvé dijo a Aarón, ahora Yahvé a Yohevahei le habla a Aarón, ve al desierto a recibir a Moshe. Él fue y lo recibió en el monte donde se reveló la Shekinah de Elohim y lo besó. ¿Cuál es ese monte donde la Shekinah se reveló? Es el monte Oré, llamado como el monte Sinaí, el monte de la revelación. Otros le llaman el llamado luz. Y luz en hebreo significa donde el Señor está vigilando para cumplir. Eso también es algo muy importante. El Señor vigila en ese lugar para cumplir. Mira, todo está escrito en la escritura. Es hermoso cuando uno también leemos en el hebreo esas cosas. Y ese monte es un lugar santo. ¿Sí? Y acá dice, Moshe le dijo todo lo que Yohevahei había dicho al enviarlo, incluyendo todas las señales que él había ordenado hacer. Moshe y Aarón fueron y buscaron y se reunieron con los ancianos de los hijos de Israel. A Aarón dijo todo lo que Yohevahei le había dicho a Moshe, quien después hizo las señales para que el pueblo las viera. El pueblo, mira, creyó cuando ellos oyeron que Yohevahei se había acordado de los hijos de Israel y habían visto cómo ellos eran oprimidos, y ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Imagínate ese momento que los ancianos, ¿por qué dice los ancianos? Porque ellos llevaron de generación en generación todas esas promesas, todo lo que sus patriarcas hablaron, se contaron, porque tenían que recordarse todas las cosas como el Señor había elegido a Abraham, Isaac, Jacob, como había hecho ese pacto con ellos, que la tierra de Canaán iba a ser de ellos, que ellos tenían un territorio que el Señor ya les había dado perpetuamente, que los había escogido como pueblo, no por ser los mejores, sino porque los escogió por amor a los patriarcas. Entonces, imagínate que todos los ancianos de Israel sabían de eso, sabían de esas promesas, sabían de la tierra de Canaán, que es su territorio geográfico. Por eso sabemos que el territorio actual de Israel es el lugar donde están, aún es más grande, pero es un territorio que el Elohim mismo se los ha entregado. Entonces nosotros acá podemos ver que esto no es solamente una historia, que solamente no es una Biblia como antes conocíamos, es una Torah, una instrucción de vida. Precisamente yo me acuerdo mucho cuando el ministro Netanyahu ante la ONU levanta la Biblia y dice acá está escrito, ¿no? Acá está escrito porque esa tierra nos pertenece. Cualquier persona que levante o haga recordar
las promesas de Elohim, siempre va a ser respaldado por el Elohim mismo. Porque necesita alguien que hable de su palabra, de sus promesas, para que Elohim se glorifique. Porque eso es lo que estaba haciendo con Moshe y con Aarón. Le estaba diciendo las señales, le estaba diciendo cómo lo va a sacar de Misraín, le estaba recordando las promesas, le estaba recordando que ellos tienen un pueblo y un lugar donde Él les ha dado geográficamente. Entonces podemos ver que todo lo que el Señor ofreció, como de todo lo que el Señor a través de un pacto perpetuo, con esa Brit Milá, selló ese pacto para el pueblo de Israel, es un pacto verdadero que de generación en generación permanece, aún así siendo exiliados permanece, porque eso no elimina que ellos desean de esa tierra, no elimina por los exilios, absolutamente no elimina. Lo que sí da y verifica a través de las escrituras que ese territorio geográfico, ahorita donde se encuentra el pueblo de Israel, aún está pequeño, debe ser mucho más grande todavía, pero como dice la escritura, el Señor es el que va a hacer a que esto suceda, pero necesita de quién. Necesita, por decir, del ministro Netanyahu, que se pare delante de toda la ONU con su Torah diciendo que el Elohim les ha dado esa tierra. Con esto ya prácticamente es como Moshe delante de Faraón diciendo, deja salir a mi pueblo, le dice a Faraón, para que mi pueblo me vaya a adorar, ¿no? Y me sirva. Y Faraón dice, ¿quién es ese Elohim? Yo no lo conozco. Y eso es lo que dice la ONU, que ¿quién es ese que te ha dado ese territorio? Y la ONU representa a las naciones de la tierra, los países. ¿Quién te ha dado eso? No, tú eres un invasor. No, amados hermanos, acá dice bien claro, acá estamos recreando lo que está pasando en la actualidad. La ONU es como Faraón, y Faraón somos como las demás naciones. Nosotros tenemos que reconocer, tenemos que orar porque nuestro país reconozca que ese territorio les pertenece y que ellos no son o que ocupan un territorio que no es propio, es su territorio. Ellos volvieron del exilio, ellos reclaman su territorio y aún así, ellos nunca salieron de ese lugar porque muchos de ellos se quedaron de generación en generación porque ellos estaban cuidando su territorio y porque ellos siempre estuvieron ahí y porque tuvo que pasar las guerras para que ellos volvieran a ese lugar con determinación, porque el Señor dijo, ya llegó el momento, estoy vigilando a que todo pase y todo se cumpla. Y aquí vemos que bien claro dice, ¿no? Después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón, aquí está lo que Yahweh el Elohim de Israel dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan celebrar una festividad en el desierto para honrarme. Y es verdad, en las escrituras dice bien claro que nosotros tenemos que salir a las 3 fiestas, a Pesach, a Shavuot, a Sukkot, para honrar al Señor de Israel, al Elohim de Abraham, Isaac, de Jacob, y Él es un Elohim verdadero, real. Y acá Misraín representa la opresión, representa el trabajo que uno tiene que trabajar de lunes o sea, todas las semanas. No, hay un día de descanso para ir a adorarlo, para ir a leer sus escrituras, para estar en intimidad con Él, para adorarlo y para enseñar a nuestra generación que Él es un Elohim vivo. Yujebajei es un nombre. Él nos oye, Él nos escucha, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y acá podemos ver que cuando Moshe y Aarón le dicen eso a Faraón, Faraón dice bien claro, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. No. ¿Y ustedes qué vienen acá? ¿Que van a adorar? ¿Qué? Ustedes tienen mucha labor, mucho trabajo. No, no, no. Entonces, ese mismo día, o sea, Faraón va y les da más trabajo, los oprime más al pueblo. Entonces, por eso que ellos,
cuando les dan más trabajo y ahora los golpea y los oprime más, ¿no? Entonces, y le dice ociosos, ustedes son unos ociosos, por eso dice que déjanos ir a ofrecer sacrificio para Yuhebajei. ¿Quién será ese Elohim? Yo no lo conozco. ¿Por qué dice eso? Porque Faraón en ese tiempo se creía un Dios, el único poderoso, soberano, el que él es el único Dios, él se creía así. Y bueno, pues yo puedo ver que la ONU o las naciones, más que todo la ONU y donde están representadas las naciones, se creen como Dios. Porque yo digo, si la persona está capacitada para ser un administrador en las Naciones Unidas, donde las naciones tienen que estar unidas, tienen que saber de historia, tienen que saber de la verdad. No tienen, como dice, no tienen por qué hacer lo que están haciendo. Ahorita están confundiendo, no le están dando lo que le corresponde al pueblo de Israel, su territorio. No están haciendo lo que debe ser, se están comportando como Faraón. Pero sabemos que Dios está vigilante para hacer y cumplir todo lo que Él ha prometido al pueblo de Israel. Por eso bien claro dice, ¿no? Y ellos dijeron que Yuhebajei los mire y juzgue, porque ustedes nos han hecho totalmente aborrecibles a los ojos de Faraón y sus sirvientes. Ustedes han puesto una espada en las manos de ellos para matarnos. ¿A qué se refiere eso? Porque Faraón, como escuchó a Moshe, que le dijo, necesito que mi pueblo Israel salga para adorar a nuestro Elohim de acá 3 días adentro en el desierto y vamos a adorarlo y necesitamos ese tiempo. Él dijo, ¿qué? En pocas palabras, ustedes son mis esclavos. ¿Dónde van a salir? ¿Quieren ir a adorar? No conozco a ese Dios, no conozco a ese Elohim, no lo conozco. ¿Y qué pasó? Él oprimió más al pueblo. Entonces el pueblo estaba más oprimido y le dice a Moshe, mira, ustedes están haciendo que nos opriman peor. Entonces ahí donde Moshe regresa a Yuhebajei y dijo, Yuhebajei, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado terriblemente a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Claro, en esa circunstancia todo ser humano diría, mira, estamos siendo peor, más oprimidos. Pero como Moshe le pregunta al Señor, estamos siendo más oprimidos. Entonces, si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Y es muy hermoso que ustedes entiendan que cualquier pregunta que ustedes le pregunten al Elohim de Abraham, Isaac, de Jacob y Yuhebajei, Él les va a responder. Y no le va a responder diciendo qué va a pasar, no sé, yo... No, mira, dice, Yuhebajei dijo a Moshe, ahora tú verás lo que voy a hacer a Faraón. Con una mano poderosa, él los dejará ir, con fuerza, él los echará de la tierra. Le dice la respuesta, ahora verán, con mi mano poderosa lo voy a hacer que inclusive ellos te echen de la tierra. Le estaba dando hasta la respuesta final. Le estaba diciendo hasta cómo iba a terminar todo. Es que el Señor siempre te dice todo. Solo tienes que confiar en Él. Solo tienes que ser como ese Moshe que busca justicia y también clamar, pedir, no ser subyugados, no ser esclavizados. No, porque nosotros no hemos venido a esta tierra a estar esclavizados, estar de repente bajo un gobierno opresivo, dictador, a estar perseguidos, a estar maltratados, a estar humillados. No. Elohim no permite eso. Elohim es un juez de justicia
justicia, pero lleno de misericordia. Sí, por eso que deja tiempo para que cambien las autoridades, tiempo para que retrocedan, tiempo para que se den cuenta de su maldad, pero que llegue el tiempo y vigila para que se cumpla todo lo que Él hace como justicia, y eso es en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Bueno, yo con esto puedo conectarlo con el Brihadashá, donde acá nos habla también en esta escritura, nos habla de la misericordia, nos habla de la piedad, nos habla de la compasión que tiene Israel, Yuhebajei, con su pueblo, Israel. Entonces, acá vemos a un Moshe como un libertador, no perfecto, pero sí con un corazón, como dice bien claro, que le gusta la justicia, que no se calla, que no deja de actuar cuando ve injusticia, que él inmediatamente responde. ¿Ve? Vemos a un Yeshua que vino a enseñarnos. ¿Y de qué él hablaba? Él hablaba de la Torá, de lo que estoy leyendo. Él hablaba de los escritos. Ya estaban los escritos, ya estaban los profetas, ya estaba, como dice las escrituras. Él vino a cumplirlas, Él vino a traer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda. Él vino a interpretar con el amor que el Padre ama a sus hijos, para que se vuelvan del pecado, para que hagan teshuvah, retornen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, a adorar, a servir al Yuhebajei, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, como dice, para que vayan a adorarlo y a servirlo. Entonces podemos ver una conexión, porque Yeshua representa el Mesías enviado por el Señor, como dice, ¿no? He aquí el reino de los cielos se ha acercado, volved a mí, arrepentíos, volveos, arrepentíos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros volvemos al Señor, al Elohim de Abraham, de Jacob, arrepentíos, volvemos. Y con solo el detalle, como dice, ¿no? De leer las escrituras, de querer encontrar al Señor, de ver que el Señor mida la injusticia, que escuche el clamor, levanta un libertador, levanta un hombre que se enfrenta. Y no va a estar solo esa persona, va a estar con un grupo igual de, como dice, con ese sentimiento de traer justicia, ¿no? Pero va a estar garantizado por el Señor, porque Él es el que obra sobrenaturalmente. Entonces podemos ver que las escrituras son algo que lo podemos tomar para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestro pueblo, y podemos ver que el pueblo de Israel tiene una tierra que les pertenece, tiene un lugar que tiene que ser reconocido por todas las naciones. Y bueno, estamos orando también para que nuestra embajada que sea trasladada a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital eterna del gran yo soy. Y como dice la escritura, el Señor va a cumplir, el Señor lo va a hacer con una mano poderosa. Al Señor no le gusta la injusticia, pero el Señor tiene misericordia. Por eso que espera, pero llega el momento y vigila que se cumpla. Bueno, amados hermanos, con esto puedo decirlo, que ya hemos entrado a la primera porción del libro de Shemot, más conocido como Éxodo. Sí, hemos leído la parashá número 13, que va de Éxodo capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, verso 1.
Y con eso ya me voy despidiendo, y como recién hemos empezado la semana, le digo Shavuot Tov, que tengan una buena semana. Les animo a que lean la lectura, y si no la leen, pues escuchen mis audios y podamos todos nosotros entender el mensaje, y que el Señor nos hable para poder tener también las respuestas con las preguntas que le hacemos, y yo sé que Él va a contestar. Les doy gracias por el tiempo que me han dado, y bueno, denle un like, ¿no? Y compartan para que esto también se haga viral, porque nosotros cuando llevamos el nombre del Señor, y cuando proclamamos sus maravillas, y cuando hablamos del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y cuando decimos que la tierra de Israel les pertenece geográficamente al pueblo de Israel, y que todas las naciones deberían, como dice, reconocer su soberanía, y podemos ver que el Señor los va a bendecir. Así que los animo a que compartan, a que le den like, que se suscriban, ¿no? Para para hacerlo esto más viral, y para que todas las familias que puedan escuchar la lectura, que la leo primero y luego, bueno, doy una pequeña meditación con la parte actual, los acontecimientos, también nuestra vida, y podamos todos ser bendecidos. Como dice el Señor, Él hace su obra, es su palabra, son sus promesas, y sabemos que Él es el creador de los cielos y la tierra, y como dice en la Escritura, nos ha dado una tierra para gobernarla, para sojuzgarla y para traer la justicia, llena de misericordia y compasión, para perdonar, y para que el Señor venga y ponga orden. Y yo sé que lo va a hacer, y lo hace, y lo seguirá haciendo mientras nosotros sigamos, como dice, proclamando su nombre, y el reino de los cielos se acercará en cada hogar y en cada familia. Y así Él lo ha determinado, porque Él nos ama. Nos ama mucho el Señor, y ama a su pueblo, que en esta parashá hemos leído que le dice mi hijo primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Y nosotros tenemos que honrar al hijo primogénito. Entonces yo honro al pueblo de Israel como el hijo primogénito de Elohim, el cual, por amor a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que ellos creyeron porque buscaron de Elohim, y Él se presentó, entonces así también nosotros busquemos de Él, y que tengamos un encuentro divino con el Ujebajei, como dice, ¿no? Por medio de su Hijo Yeshua, ¿sí? Que Él es también el Cordero que quita el pecado. Y volvamos al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Elohim de Israel, y que es por medio que, como dicen las Escrituras, por medio de Yeshua, que es su identidad judía. Todos los conocemos como Jesús, pero su identidad es judía, y Él solamente hablaba de la Torah, y hablaba en hebreo, y hablaba de las fiestas, y hablaba de su palabra, de su Padre, y nos enseñó a ser hijos de Elohim. Así que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, y bueno, me despido. Shavuot Tov.